Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Les invito, hermanos, a abrir sus Biblias en el capítulo 32 del libro de Éxodo, capítulo 32. La semana pasada, el domingo pasado, iniciamos el estudio de este capítulo en la mañana, los versículos del 1 al 6. Luego en la noche vimos del 7 hasta el 14. Y hoy vamos a ver del 15 hasta el versículo 29. Del 15 al 29, esa va a ser la porción que vamos a tomar en consideración. Y si Dios nos permite, para esta noche vamos a terminar con los versículos del 30 al 35. Este capítulo, el capítulo 32 del libro de Éxodo, tiene 4 cosas muy tremendas que enseñarnos. 4 cosas. Primeramente es la ausencia de Moisés y la adoración al becerro de oro, los versículos del 1 al 6. Luego del 7 al 14, la intercesión de Moisés en el monte Sinaí. Todavía Moisés estaba con el Señor en el monte Sinaí y pide al Señor que perdone a su pueblo por ese gran pecado que han cometido. Luego los versículos del 15 hasta el versículo 29, tenemos el castigo que recibe Israel por haber adorado al becerro de oro. Y nuevamente del versículo 30 al 35 al final encontramos la segunda intercesión de Moisés. Moisés sigue a favor de su pueblo, sigue orando a favor de su pueblo a pesar de lo que ellos han cometido. En estos versículos del 15 hasta el 29 vamos a ver 2 clases de liderazgo, el liderazgo espiritual y el liderazgo secular. Vamos a ver el liderazgo de Moisés, que es el liderazgo espiritual bajo el llamado de Dios, y el liderazgo de Aarón, que es un liderazgo secular, por decir así, es un liderazgo en relación con el mundo, porque va más a favor de su pueblo que a favor del Señor, y resulta que hay consecuencias drásticas acerca de esta situación. Entonces vamos a ver propiamente esta situación, este tema, este asunto del liderazgo en estos versículos del 15 al 29. Alguien ha dicho que todos somos líderes. ¿Por qué? Porque en un momento dado, ya sea en la casa, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, ya sea en la calle, ya sea en alguna organización, en alguna asociación, en alguna reunión, pues tomamos por decir así, la vida de las personas que están con nosotros para guiarles en cierta situación. Por ejemplo, mamá y papá son líderes en la casa porque nos van guiando, nos van llevando, nos van aconsejando a través de la vida para que nos vaya bien, para que podamos realizar buenas cosas, buenas actividades en nuestras vidas. Los maestros también son líderes porque ellos nos van guiando a través del conocimiento, a través de las diferentes enseñanzas que recibimos semana tras semana. En el trabajo, por ejemplo, tenemos a alguien que está en la administración, quien va llevando la empresa para la mejor producción, para las mejores condiciones de la empresa, y etcétera. Entonces, el liderazgo lo vemos por donde quiera, y en la iglesia también.
En la iglesia, por ejemplo, encontramos que los diáconos son líderes, el pastor es líder, el misionero es un líder, los maestros de escuela dominical también son líderes, los hermanos que están dentro de diferentes comisiones también son líderes, porque al fin y al cabo nos van guiando, nos van animando a poder llegar a ciertas metas o realizar ciertas actividades. Entonces, el liderazgo está en nuestras vidas, en cada uno de nosotros, en menor o en mayor escala, pero llevamos a cabo nuestro liderazgo. Incluso en la escuela hay niños que son líderes que juntan a su propia pandillita, el grupo de niños que les siguen, pues para hacer ciertas actividades o hasta ciertas maldades también, ¿sí? Ciertas travesuras hacen los niños, ¿sí? Entonces, el liderazgo está presente ya sea para bien o para mal. En este pasaje nuevamente encontramos que aparece a Moisés y aparece Aarón aquí y cada uno está llevando a cabo su liderazgo. El título del mensaje lo vamos a obtener del versículo 26, por favor. Veamos el versículo 26. Ahorita leemos todo el pasaje, pero ¿dónde está el título para el mensaje de hoy? Versículo 26 dice, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Miren esa pregunta, hermanos, miremos esa pregunta. ¿Quién está por Dios? ¿Quién está por el Señor? Esa es la tremenda pregunta que hace Moisés. Y ese es el título del mensaje de esta mañana. ¿Quién está por Dios? ¿Quién está a favor de Dios? ¿Quién de nosotros está del lado de Dios? ¿Estamos o no estamos del lado de Dios? Bueno, eso es lo que tenemos que pensar, eso es lo que tenemos que decidir. Y es aquí donde está el asunto del liderazgo, que va a traer bendición o que va a traer ruina. Porque el liderazgo de Moisés es algo especial, pero también lo es el liderazgo de Aarón. Pero cada uno llevó a un fin diferente, a un propósito diferente. Y es lo que vamos a ver en esta mañana. Entonces, el título del mensaje está aquí en esta pregunta. ¿Quién está por el Señor? ¿Quién está por Dios? Ahora veamos, por favor. Vamos a empezar a partir del versículo 15. Moisés va a bajar del monte Sinaí. Moisés había estado en el monte Sinaí. Ahora veamos el versículo 15. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento, vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, pero que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué ha hecho este pueblo? ¿Qué has traído sobre él gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Y viendo Moisés viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo y pasad y volver a la puerta y volver de puerta a puerta por el campamento y matad a cada uno de su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano,
para que Él dé bendición hoy sobre vosotros. Esa es la lectura que vamos a tomar en consideración. Los versículos del 15 hasta el 29. Veamos que aquí aparece un nuevo diálogo. Los versículos del 1 al 6 está el diálogo entre Aarón y su pueblo. Dialogan para levantar el becerro de oro. Luego los versículos del 7 al 14 está el diálogo entre Dios y Moisés. Y Dios le dice a Moisés, han cometido un gran pecado, han levantado un becerro de oro y lo han adorado. Si ustedes leen los versículos del 7 al 14, se van a dar cuenta que Dios le está avisando a Moisés que su pueblo ha cometido un gran delito. Han caído en la idolatría, han rechazado a Dios, han sido ingratos con Dios y han levantado un becerro de oro. Moisés desciende del monte, como dice en el versículo 15, desciende Moisés del monte y se da cuenta del gran problema en que está su pueblo. Todo Israel está adorando un becerro de oro. Y si ustedes tomaron consideración, en el versículo 25 dice, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado. Era un desastre en Israel porque había danzas, había cantos, había algarabía, había orgía, había desenfreno, porque ellos habían estado o estaban adorando ese becerro. Entonces, la condición de Israel era una situación sumamente grave a los ojos de Dios. Ahora fíjense bien. Moisés baja del monte Sinaí con las tablas de Dios. Y una cosa muy curiosa, si comparamos el capítulo 32 con el capítulo 24, nos vamos a dar cuenta que Moisés había estado con el Señor y primeramente recibe indicaciones, según el capítulo 24, recibe indicaciones de parte de Dios para su pueblo con la finalidad de poder vivir santamente delante del Señor. Y Moisés escribe, dice el capítulo 24, escribe las leyes de Dios, escribe los mandatos de Dios y se los hace ver a su pueblo. Pero ahora, en ese capítulo 32 encontramos que Dios mismo le da las tablas de la ley, le da los mandamientos y se los escribe en una tabla. Fíjense bien, hermanos, la tremenda importancia de este pasaje. Versículos 15 y 16 dicen así. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas, pero miren el versículo 16. Y las tablas eran, ¿qué cosa? Obra de Dios. Dios les había escrito, Dios les había hecho las tablas y les había escrito su ley. Dios mismo lo había hecho. Miren qué bendición que Moisés estaba llevando los mandatos en forma directa de Dios, grabados con la mano de Dios, podemos decir de esa manera. En Deuteronomio dice que Dios les escribió con su propio dedo. Ahora aquí nos estamos dando cuenta que Dios les está dando las tablas a su pueblo a través de Moisés. Pero Moisés llega al pie del monte y se da cuenta de todo el desastre que hay en su pueblo. Y eso le hace estar con una tremenda indignación, porque él está en el monte buscando la dirección de Dios, dándole lugar a Dios para que su pueblo sea bendecido. Y miren lo que está pasando abajo. Miren qué terrible es esta situación. Hay un ejemplo en la historia relacionado con la Iglesia Ortodoxa rusa. En 1917 es un año histórico para Rusia. ¿Por qué? Porque en ese año se llevó a cabo la Revolución Rusa. Había un hombre muy especial, un hombre muy inteligente, un hombre que estaba creando un movimiento político muy fuerte y de seguro que usted ha escuchado su nombre. Se apellidaba Lenin. Bueno, la historia dice que en Moscú, en una iglesia,
había una reunión de los más altos funcionarios de la Iglesia Ortodoxa rusa. Se habían reunido esa noche para discutir, fíjense bien, para discutir cómo deberían ser las vestimentas de los sacerdotes. ¿Qué tipo de botones, qué tipo de colores, qué tipo de telas deberían de llevar las vestiduras sacerdotales? A unas cuadras de la misma dirección donde estaba la iglesia, a unas cuadras, estaba Lenin con el grupo de personas que él estaba dirigiendo para poder llevar a cabo la Revolución Rusa. ¿Qué nos enseña este acto histórico? Que mientras la iglesia estaba tan preocupada por cosas tan superficiales como en el caso de las vestiduras, en el mundo se estaba plantando una situación grave que iba a revolucionar no solamente a Rusia, sino a todo el mundo. La Revolución Rusa. Y es lo mismo que estaba pasando aquí. Mientras Moisés estaba en el monte Sinaí, hablando con Dios, dialogando con Dios, recibiendo su ley para la bendición no solamente de esa generación, sino las generaciones futuras, el pueblo estaba entregado a la idolatría con el becerro de oro. Miren qué diferencia, o sea, qué impactante es eso. Mientras Moisés estaba, por decir así, intercediendo, clamando, pidiendo a Dios la bendición para su pueblo estaba desenfrenado. Miren qué problema es este, porque estamos enfrentando la misma situación. Estamos en un mundo caótico, estamos en un mundo desenfrenado, estamos en un mundo que va a pique y a su propia ruina. Desde el punto de vista profético, el mundo va a terminar mal tarde o temprano. Hay una enseñanza que el Señor Jesús mencionó en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Y la enseñanza es que el mundo va a experimentar el mayor sufrimiento de todos los tiempos. Y el Señor Jesucristo le llama la tribulación. La gran tribulación es el periodo por el cual el mundo va a sufrir indeciblemente a causa de su propio pecado. El gobierno que se va a llevar a cabo en ese tiempo no va a ser el gobierno de alguien, sino del mismo diablo. El diablo va a tomar el control del mundo. Pero mientras el mundo va en ruina y el mundo va en una situación caótica, debemos de pensar nosotros como iglesia, ¿qué estamos haciendo? Como cristianos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué sentimientos tenemos ante ver la ruina del mundo? Y Moisés estaba en esa situación. Mientras estaba con Dios, recibiendo las tablas de la ley para bendición de su pueblo estaba desenfrenado. Moisés baja con las tablas de la ley, dispuesto a poder compartir ese mensaje glorioso para sus vidas, y los ve danzando, cantando, aunque la palabra canto no es una traducción correcta aquí en nuestra Biblia en español, pero están desenfrenados. Y miren, por favor, veamos. Hay un acompañante de Moisés en ese momento, se llama Josué, y es el mismo Josué que después fue el conquistador de la tierra prometida en Canaán. Y miren lo que dice Josué, por favor, versículo 17. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, es decir, Moisés respondió: no es de voz de alarido de fuertes ni voz de alarido de débiles, es voz de cantar oigo yo. Luego dice el versículo 19, y aconteció que cuando Moisés llegó al campamento, ¿qué cosa vio? ¿Cómo creen que se puso Moisés? Se ha de haber puesto pálido, nervioso, con una confusión de ideas en su mente, entre enojado, molesto, airado, triste,
porque estaba viendo algo que no podía creer. Era con la final. Mire, si Moisés hubiera bajado, pongamos, Moisés hubiera bajado y su pueblo estuviera sacrificando para Dios, alabando a Dios, ¿cómo se hubiera sentido Moisés? Gozoso, feliz. Mi pueblo está en comunión con el Señor, está buscando a Dios. Ahora les voy a entregar la ley para que nos vaya bien, para que Dios nos bendiga. Pero ocurrió todo lo contrario. Qué decepción se llevó Moisés. Versículos anteriores, y ahorita lo vamos a ver, Dios le dice a Moisés, hazte un lado porque voy a destruir este pueblo y de ti voy a hacer una nación grande. Moisés tenía la oportunidad, el privilegio de poder hacer o de realizar una nueva nación temerosa de Dios, que amara a Dios, que le fuera fiel a Dios. Pero Moisés no quiso. Moisés no estuvo dispuesto a hacer eso, porque amaba a su pueblo. Fijémonos, hermanos, vamos a regresar un poquito. Dice en el versículo 10, regresemos por favor al versículo 10 del capítulo 32. Dice el Señor, aquí está hablando el Señor a Moisés, ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Miren qué promesa y además qué oportunidad para Moisés. Ahora déjenme preguntarles, ¿quién fue la única persona que recibió el llamado de Dios para hacer una nación grande? Es Abraham. Y Dios quería poner a Moisés en la misma posición de Abraham. Pero no quiso. Mejor intercedió, le rogó a Dios, le pidió al Señor que Él controlara su ira y voy a usar esta expresión, tal vez sea incorrecta, pero voy a usar esta expresión. Le movió los sentimientos al Señor para que no castigara a su pueblo, para que no lo consumiera en su ira. Y miren cuál fue el resultado en el versículo 14. Dice, entonces Jehová se arrepintió. La palabra arrepentirse aquí no significa que Dios se haya arrepentido, porque Dios no tiene que arrepentirse de nada. Aquí la palabra hebrea significa consolar. Dios se consoló porque encontró en Moisés una persona que le amaba y que estaba dispuesta a interceder por su pueblo, a pesar de la forma de vida. A pesar de la forma de vida que llevaba Israel. Y entonces aquí Moisés, otra vez, regresando al pasaje que estamos viendo, Moisés ve el becerro de oro y se indigna. Ahora, aquí vamos a empezar a ver el liderazgo de Moisés. Número 1, el liderazgo espiritual es un liderazgo en una relación correcta con Dios, en una comunión correcta con Dios. El verdadero líder espiritual no pierde su comunión con Dios. Siempre está dispuesto a poder buscar a Dios con todo su corazón. Y es lo que sucede en Moisés. A través de toda su vida encontramos a Moisés siempre buscando a Dios. ¿Que cometió errores? Claro que sí, como todo ser humano. Es más, ni siquiera entró a la tierra prometida. No entró a la tierra de Canaán. ¿Saben por qué? Porque se enojó por causa de Israel. Golpeó en la roca 2 veces y Dios no le permitió entrar a la tierra prometida. Cometió un grave error, pero aún así siempre estuvo buscando a Dios. Termina el libro de Deuteronomio en el capítulo 32 diciendo que ningún hombre miró a Dios cara a cara como Moisés. Miren qué experiencia y qué forma de vida de Moisés. Así es que el liderazgo espiritual es un liderazgo en comunión con Dios. Y Moisés está dando un gran ejemplo para nuestras vidas. Si queremos tener verdaderos líderes, tenemos que buscar hombres y mujeres que amen a Dios sobre todo su corazón. Más que nada, Dios debe ser el número 1 en sus corazones. En segundo lugar, el liderazgo de Moisés
nos muestra que Él está en contra de su pueblo cuando peca. Cuando el pueblo de Dios peca, el líder tiene que estar en oposición, no a favor. Y veamos lo que sucedió. Fíjense bien, hermanos, lo que hizo Moisés. Veamos, fíjense bien, hermanos. En el versículo, a partir del versículo 20, dice el texto. Bueno, antes que nada, perdón, versículo 19. Y aconteció que cuando llegó él al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Miren qué cosa tan tremenda. Esas tablas se las había dado Dios con la escritura de Dios y ahora las quiebra. ¿Por qué las quebró? Porque estaba lleno de coraje, de ira. En su ira se cegó. ¿Verdad que sí? Se cegó en su ira. Pues no, hermanos, no se cegó en su ira. Se molestó dignamente porque habían quebrantado la ley de Dios. Y ahí estaba la plena demostración de que la habían quebrantado. Esas leyes que eran la bendición para su pueblo, ellos los habían pasado por alto, erigiendo a un becerro de oro, que no significaba absolutamente nada y que más bien era una adoración satánica. Entonces Moisés rompió esas tablas porque estaba demostrándoles que ellos habían pasado por alto la ley de Dios, la habían quebrantado. Y la segunda cosa que hizo, miren lo que hizo con el becerro, dice el versículo 20, y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Miren qué tremendo, hermanos. ¿Qué pasaría si Moisés hiciera lo mismo en nuestros días? No, hermanos, le lanzamos derechos humanos. ¿Sí o no? Hacemos una protesta. Hacemos una protesta con el liderazgo de Moisés. ¿Sabían ustedes que hay un ejemplo de un líder en la Biblia que les arrancó los cabellos a los hombres que no guardaron la ley del Señor y que les arrancó también las barbas porque estaba tan enojado? ¿Saben quién fue, hermanos? ¿Saben quién fue? A ver, pregunta bíblica. Pregunta bíblica. Si han leído la Biblia, hermanos, ¿qué líder le arrancó los cabellos y las barbas a los hombres que no habían guardado la ley del Señor? Sí. Nehemías, exactamente. Muy bien, Lalita. Te has ganado un auto nuevo. Muy bien. Sí, Nehemías, fíjense bien. Ahora, ¿qué sucedería si el pastor les arranca los cabellos a ustedes? Lo despiden. Y en los nombramientos, ahora que hay nombramientos, van a decir, no, este pastor no nos conviene. Hace unos años yo le alcé la voz a una hermana y luego me criticaron por levantarle tantito la voz. Ahora, ¿qué pasa si hubiéramos actuado como Moisés? Nos volvemos, fíjense bien, hay un pastor que dice que nos volvemos o nos hemos vuelto en soldaditos de chocolate. ¿Están de acuerdo o no? Nos hemos vuelto en soldaditos de chocolate. ¿Por qué? Porque con tantito fuego, ¿qué pasa? Nos derretimos. Tantito fuego y nos derretimos. Con tantito que nos digan algo y no, yo ya no voy a la iglesia, yo ya no voy a apoyar en las actividades, yo renuncio a mi nombramiento, yo estoy en contra del pastor. O sea, nada más con tantito. Porque nos hemos vuelto tan, pues como dice por ahí la psicología moderna, en niños de cristal. Con tantito nos quebramos. ¿Sí? Pero aquí fíjense bien la manera como hizo Moisés. Hizo polvo el becerro de oro lo hizo polvo, lo echó en el agua. ¿En qué agua? No se dice, ¿sabe? Pero el caso es que se los dio a beber. Dicen, ahora tómenselo, ¿sí? Para que sientan. ¿Estaba de acuerdo con su pecado? No. Y ese es a veces un serio problema en la congregación. Porque cuando el pastor o el líder cristiano hace notar el pecado de alguien o de la misma congregación, resulta que se vuelve un problema de división. Porque hay quienes están a favor y hay quienes están en contra. Algunos se vuelven tan espirituales
que dice, no, hay que perdonarlo, hay que pasarle por alto, hay que mirarnos a nosotros mismos, y se vuelve un problema de división. En lugar de hacer las cosas correctamente a los ojos de Dios, no a los ojos de la gente, aquí a veces actuamos de esa manera. Y Moisés fue duro con su pueblo, fue duro. Ahora, ¿amaba a su pueblo? Claro que sí. Y más adelante lo vamos a ver en este mismo capítulo. Lo amaba de tal manera, me quiero adelantar, hermanos, al mensaje de esta noche, pero veamos, hermanos, a tal grado amaba a Israel, que fíjense bien, dice en el versículo 32. Veamos el versículo 32, hermanos. Me voy a salir un poco del pasaje, pero fíjense bien, hermanos, en el versículo 32. Le está diciendo al Señor, versículo 32, que perdones ahora su pecado, y si no, mire el verbo que utiliza Moisés, y si no, raeme. ¿Qué es raer? Borrar, bórrame ahora de tu libro que has escrito. ¿Sería usted capaz de perder su salvación por amor a los hermanos de la iglesia? ¿Estaría usted capaz de mejor ir a la condenación eterna, pero que ellos se salvaran? Yo no. Si usted no quiere venir a la iglesia, no venga. Si usted no quiere vivir santamente delante del Señor, pues es su problema. La salvación es personal, ¿sí o no? Pero Moisés no. Moisés dijo, Señor, prefiero condenarme, pero perdónale su pecado. Mire, ¿amaba o no amaba a Israel? Claro que sí. Lo amaba a tal grado que estuvo dispuesto a perder lo más valioso que él tenía, su comunión con Dios, su relación con Dios. Esa es la clave de un buen líder, que ama a la gente. Los líderes superficiales y seculares nos dejan morir. Se dice en la marina antigua, no en la moderna, en la marina antigua, que el capitán es el último de abandonar el barco en una situación de desastre. Cuando el barco se está hundiendo, el capitán hace todo lo posible por sacar a la mayor cantidad de gente y él se queda hasta el último. Hoy en la actualidad nos salvamos primero. No, que se queden los demás. Hermanos, gracias a Dios que no tembló el 19. Qué bueno que no tembló, pero si hubiera temblado, hermanos, nos salimos corriendo y quien se quede, ¿sí? Quien se quede. Porque siempre pensamos en nosotros mismos. Y esa es la gran diferencia. Ahora veamos, hermanos, veamos lo que ocurrió con Aarón. Ahora veamos la situación con Aarón. Fíjense bien, ¿qué situación? Aquí estamos viendo el liderazgo espiritual de Moisés. Ahora veamos con el caso de Aarón. Leamos, por favor, en el versículo 22. Veamos, aquí entra Aarón, versículo 22. 21. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor. Miren cómo le habla Moisés, ¿eh? Hermano, ¿usted le diría señor a su hermano? Yo tengo varios hermanos y yo no les digo señor. Yo le digo hermano y a veces hasta peor les digo. Porque así es en familia. Pero miren la manera. Aarón le dice a Moisés, no se enoje mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Hermanos, aquí está un problema de liderazgo. Le echó la culpa a Israel, no se echó la culpa a él. Él no dijo, hemos pecado, sino, no, Israel ha pecado. Él es el que está mal. Él no se echó la culpa. Un mal líder le echa la culpa a todo mundo, a los diáconos, a los maestros,
al pastor, al líder, a la presidenta, a la 4T, y a todo el mundo le echa la culpa, pero él siempre sale muy limpio. Y es aquí el problema de Aarón. Si Aarón hubiera dicho, le hemos fallado a Dios, yo y mi pueblo le hemos fallado a Dios, hubiese sido muy diferente, pero aquí no. Ahora miremos por favor, versículo 25. Ahora vamos a saltarnos al versículo 25 para que sigamos viendo el liderazgo secular de Aarón. Versículo 25 dice, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, ¿por qué? Ahí lo dice, porque Aarón lo había permitido. ¿Quién había estado al frente de Israel mientras Moisés estaba en el monte Sinaí? Era Aarón. Ahora, ¿quién permitió esto? Si nuestros hijos llegan a las 3, 4 de la mañana, todos alcoholizados y drogados, ¿de quién es la culpa? De nosotros los papás. Si nuestros hijos no vienen a la iglesia, ¿de quién es la culpa? De nosotros los papás, porque nosotros lo permitimos. Moisés estaba permitiendo que el pueblo cayera en esta situación. ¿En qué momento se opuso Moisés? ¿En qué momento Moisés dijo, no, ¿cómo vamos a hacer un becerro de oro? ¿Que no están viendo que Moisés y el Señor están hablando ahí en el monte? Él lo permitió. Porque el liderazgo secular hay que darle gusto a la gente. Y es ahí donde está la democracia. Porque la democracia es el gobierno ¿de quién? Del pueblo. Y Aarón fue muy democrático. Porque la democracia es vox populi, vox Dei, ¿no? Sí, ¿saben qué significa esa frase, no? Voz del pueblo, voz de Dios. Entonces, si el pueblo dice que hay que hacer un becerro de oro, hay que hacerlo, ¿sí? Si el pueblo dice que hay que danzar, hay que danzar. Si el pueblo dice que hay que hablar en lenguas, hay que hablar en lenguas. Si el pueblo dice que hay que hacer fiesta, hay que hacer fiesta. O sea, lo que diga el pueblo, lo que diga la gente. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? A ver, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Porque miren, Aarón lo permitió. Supóngase que en la próxima sesión de negocios, la iglesia diga, a partir del próximo año, vamos a permitir que los jóvenes tengan batería, guitarras eléctricas y que tengan un grupo de señoritas que animen la adoración. Alguien lo propone. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Sí? Levantamos la mano diciendo, ¿estoy de acuerdo? ¿Apoyo? ¿Secundo la propuesta? ¿Porque somos muy democráticos? No, hermanos. Tenemos que tomar, hermanos, en serio la adoración a nuestro Dios. Tenemos que hacer las cosas correctamente. Y si los jóvenes dicen, pues no nos van a dejar tener nuestra alabanza porque queremos ser como Hillsong, pues nos vamos a ir de la iglesia. ¿Y qué vamos a hacer? No, muchachos, no se vaya, por favor, no nos dejen. ¿Vamos a hacer eso? Pero Moisés lo hizo. Moisés lo permitió. El liderazgo de Moisés era un liderazgo en base a la voluntad de la gente. Y eso no puede ser en la vida espiritual, hermanos. ¿Se acuerdan ustedes que Elías estaba en el monte Carmelo con 950 profetas de Baal y todo Israel? ¿Cuántos hombres de Dios había en ese monte? ¿Cuántos hombres de Dios había en ese monte que realmente estuvieran buscando a Dios? ¿Cuántos hombres? Nada más era uno contra el mundo. Y miren, ¿salió vencedor Elías o no? Claro que sí. La iglesia no crece por la cantidad. La iglesia crece por la calidad de vida espiritual. Entre más busquemos a Dios, clamemos a Dios, le demos el lugar a Él, es como la iglesia, la obra de Dios crece.
Cuando estemos pensando más en las cosas del mundo, como en el caso de Aarón, más nos vamos a ir hacia abajo. Va a ser una burbuja. Y miren, en el 2020, en la ciudad de Nueva York se levantó una iglesia que tenía miles de personas. Creyentes o no creyentes, no lo sé, Dios lo sabe, pero tenía miles de personas que iban a los cultos en el 2020. Su pastor era tan dinámico, tan carismático, con un mensaje tan impactante que la gente iba a ver a ese pastor, a escuchar a ese pastor. La iglesia se levantó, más bien ellos compraron un lugar que había sido un bar en Nueva York, con la finalidad de hacerle ver a la gente que podían acercarse a Dios y poder encontrar las respuestas para sus vidas. Esa iglesia no duró. En el 2020 surgió y ahora está hecha un caos. Es la iglesia de Hillsong. Hermanos, nosotros cantamos un canto de Hillsong. ¿Sí o no? ¿No? Sí, hermanos, cantamos uno. Dios puede salvar. Dios nos puede salvar. Ahí lo tenemos en nuestro coritario. Es un buen canto, es un bonito canto. Pero esa iglesia se vino abajo. ¿Sabe cuál fue el problema de esa iglesia? Que empezó a relacionarse con artistas, empezó a dar lugar a la homosexualidad, empezó a aprobar el aborto, es decir, a estar más de acorde con el mundo, y se vino abajo. Ahí está el problema. Y es lo mismo que ocurrió con Moisés. Y miren, hermanos, ya vamos a terminar. ¿Qué ocurrió con el liderazgo de Aarón? Dice Moisés en el versículo 26. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Había un grupo de personas que no siguieron la forma de vida que tenía Israel. ¿Quiénes fueron? Los hijos de Leví. Y miren lo que hizo Moisés. Primero, quebró las tablas de la ley. Segundo, molió el becerro de oro, hacerlo polvo y se los dio a beber. Ahora viene el tercer acto tan dramático, por decir así, tan grave, que uno podría pensar, ¿realmente era espiritual Moisés? Pero miren lo que ocurrió. Versículo 27. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Miren, no está diciendo Moisés por él mismo. Así ha dicho el Señor: poned cada uno su espada sobre su muslo y pasad y volver de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Miren qué medida tan drástica contra su propio pueblo. Ahora, no lo está diciendo él. No es Moisés el que está tomando la medida. ¿Quién tomó la medida? Dios. Dios está diciendo. Moisés dice, Dios dice esto. ¿Lo hicieron los levitas o no? Veamos el versículo 28. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. 3,000 hombres. Miren qué situación tan tremenda. Hubo una disciplina muy fea contra Israel. Murieron 3,000 personas. Ahora, ¿quién fue el causante de esto? ¿Quién fue el causante? Aarón. Aarón lo permitió. Fíjense bien, hermanos. Aarón no buscó a Dios. Permitió que el pueblo hiciera de las suyas. Se desenfrenó el pueblo. Y ahora vienen las consecuencias. Porque el pueblo perdió 3,000 personas. Pero ahora vamos a ver lo contrario. Veamos por favor el versículo 29.
Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado ¿a quién? Al Señor, al Señor. A partir de ese momento la tribu de Leví fue la tribu escogida por Dios para la adoración. A partir de aquí en adelante. Porque ellos tomaron la decisión de ponerse del lado de Dios. Ahora, eran una minoría, pero esa minoría trajo un cambio en la vida de Israel. Ahora, terminamos. En el final del versículo 29 dice así, fíjense bien, hermanos. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él, y note esa frase, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. A veces hay que tomar medidas drásticas para tener la bendición de Dios. Vale la pena, hermanos. Es de sufrimiento, es de lágrimas, es de dolor, pero al final va a haber bendición. Y en cambio, al seguir el liderazgo de Aarón, ¿qué sucedió? Hubo ruina, hubo muerte, hubo desesperación, hubo problema. Por eso, en resumidas cuentas, ¿qué clase de liderazgo queremos? ¿Queremos un liderazgo espiritual? Aunque en un momento dado tengamos que experimentar pues ciertas situaciones duras, difíciles, o queremos todo tranquilo, fácil, agradable, acorde al mundo. ¿Qué tipo de liderazgo queremos? ¿Qué tipo de iglesia queremos para el futuro? ¿Qué tipo de pueblo de Dios queremos, hermanos? ¿Comodino? ¿Conformista? ¿Que las llevemos así tan fácilmente? ¿Acorde a las cosas del mundo? ¿O queremos un liderazgo dirigido por Dios, capacitado por Dios, con el servicio hacia Dios y que haya bendición en nuestras vidas? Nosotros tenemos que decidir. Que Dios nos ayude a hacer las cosas que le agradan a Él. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos ayude. Hermano Ángel, quisiera dirigirnos en oración, por favor. Padre celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Bendícela, Señor, en nuestros corazones, para que tengamos bien claro